Bienvenida al doctor Miguel González Toribio. Gracias, doctora Yuli, por enviarnos a este cirujano vascular y endovascular. Oh, wow. Vamos a tratar el tema de la insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores o en miembros inferiores por el uso de anticonceptivos. Eso está como de infarto. Así es, ¿verdad? Así es. Gracias, Zoila, gracias por invitarme a este programa tan bonito que ustedes realizan con ¿Le hablaron bien de nosotras? Claro, claro. De hecho, de vez en cuando tengo tiempo, llego a mi casa y me pongo y les veo. O sea, para mí fue una sorpresa y gran emoción que me invitaran. Digo, oh, wow, una persona a la que admiro, aunque usted no lo crea, conozco parte de su familia. Ajá. Sí. Bueno, tampoco es muy difícil. Tampoco es muy difícil. Perdón, doctor. Somos muchos. Doctor, tampoco es muy difícil conocer parte de mi familia porque nosotros somos muy... Creo que hay un hermano suyo que es un mentor para mí, de verdad que sí. Cirujano. No, es mi tío, mi primo, Bueno, el doctor pues, Miguel Luna. Déjeme decirle que maestro de una cantidad de ustedes. Ese señor de verdad que enseña, o bueno, cuando estaba, ¿no?, en el arte de la cirugía, enseñaba a pensar sus residentes. Yo de verdad que lo admiro, lo respeto, lo quiero. Chiquito pero picoso el tío Miguel. No, ¡Tío Miguel! Conozco, se pueden contar con las manos los cirujanos que yo conozco de la calidad del doctor Luna. Sabemos. Mi cirujano, dicho sea de Nuestro paso. cirujano nos Nuestro, ha rajado a... Tremendo, Bueno, Ámbar no. Para tremendo. todo, para yo todo. creo que ese fue mi norte en Qué información. chulo, qué bueno. De verdad. Y él lo sabe. Y qué bueno es escuchar a su generación hablar de la forma que hablan, con el respeto que tienen por el doctor Luna Marmolejos. No, el de verdad profesor que Luna sí. es... El final. el Así final. es el profesor Luna. Sí. Sí, Mira, sí, doctor. sí. Tan Doctor, lindo entonces, nuestro tío Miguel. ¿qué es esa cosa tan complicada? Bueno. ¿Eso es venita? ¿Eso es varice? ¿Qué es eso? Vamos ¿Qué a es ver. la insuficiencia venosa crónica? Vamos a entrar en materia. Bueno, la insuficiencia venosa como tal entra dentro de un contexto que se llama enfermedad venosa crónica, Ajá. que por definición se refiere a todas las anomalías morfológicas de forma, anatómicas y funcionales del sistema venoso de los miembros inferiores. Ahora, ¿Hasta dónde llegan los miembros inferiores? Los miembros inferiores llegan, De la la- anatomía desde el pie hasta la región inguinal. Ok. Más o menos cerca del ombligo. Exacto. No, donde convergen, exacto, continúan con unas venas que están dentro de la barriga para formar una tubería mayor que se llama vena cava. Ustedes verán Llegan que hasta ahí. Exactamente. Hasta la parte derecha del inicio, o más bien de la terminación de la columna vertebral, que es donde se forma esta tubería, esta vena de gran calibre que se llama la vena cava inferior. Está solamente de un solo lado, porque ese nombre yo lo he escuchado, porque cuando tú estás embarazada te habla mucho de cómo tú te duermes, de la posición, porque puede afectar la vena cava. Usted verá- Yo pensaba que era mentira, pero aparentemente usted verá verdad. que esa capsulita que usted acaba de mencionar la vamos a ver en breve como uno de los factores de riesgo de la insuficiencia venosa o de las varices. ¿Qué produce la insuficiencia venosa? Muy Y es bien. lo mismo que varices. Bien, las varices están dentro del espectro de la insuficiencia Ok. venosa. Ok. Insuficiencia venosa como tal se refiere a una complicación tardía de la enfermedad venosa crónica. Esto es cuando ya hay cambios en las piernas, como que se le hinchan la pierna al paciente. Voy a hablar muy llano para que la población me ¿A que así debe pueda ser? comprender. Se le hinchan las piernas al paciente y hay cambios tróficos, como cuáles: cambio de coloración en las piernas, la piel se vuelve acartonada, a esto le llamamos lipodermatoesclerosis o inflamación de la piel. ¿Cómo se ve acartonada? Acartonada, ¿Cómo que luce? cuando tú la palpas, primero se ve con cambio de color negra o marrona. Ok. Seguro que han visto Más oscura. muchas personas más oscuras, típicamente color ocre. Y cuando tú la palpas, siente la textura como de cartón. A esto se le Ok. llama hipodermitis o lipodermatoesclerosis. Y el estadio más temido de la insuficiencia venosa, que es una úlcera, una herida crónica, seguro que hemos visto mucho en el pueblo, ¿no? Esas personas, hombre, mujer, que tienen una úlcera que no le cicatriza en el tiempo. Ujú. Preguntabas
que cuáles eran las causas de la insuficiencia venosa. Y hay causas primarias, es decir, nacemos con este problema, y hay causas secundarias, como la trombosis venosa profunda. ¿Y qué es lo que pasa en ambas entidades? Si tengo una trombosis venosa profunda, se me ocluye un segmento de vena, se me tapa por coágulos, proximalmente. Debajo de este nivel voy a tener algo que se llama hipertensión venosa. Entonces, dentro de las venas hay unos pliegues de endotelio que se llaman válvulas, como si fuera la válvula de un tanque de gas, la válvula de cualquier manguera, etc. Entonces, esas válvulas, debido a la hipertensión venosa, no logran chocar entre sí. Okay. Sus bordes quedan libres. Entonces, la sangre que sube o regresa hacia el corazón a través de las venas profundas, superficiales y perforantes, entonces, después de la contracción muscular, se regresa. Ay, no, me siento que estoy como en un aula. Se regresa. Entonces, a esto le llamamos reflujo, es decir, que la sangre se devuelve. Ok, sangre se devuelve porque no pasa por dónde. Porque las válvulas no logran controlarla, se devuelven. Entonces, ¿qué pasa? Es como que el taponcito que la regula no está ahí. Se daña. Se dañó. Okay, entonces, ¿qué pasa? Se junta. ¿Y para qué tiene que devolverse la sangre? Se devuelve porque están patológicas las válvulas. No debe regresarse. Bien. Cuando la sangre se devuelve, se junta la sangre que va subiendo, retornando al corazón con esa que se está devolviendo. Entonces, un componente que es, haz de cuenta, un tanque de agua, una cubeta, se sobrecarga demasiado. Y se rebosa. Se rebosa. Como el cuerpo es inteligente de alguna manera, o fue creado inteligentemente por Dios, de alguna manera tiene que suplir esa necesidad o esa sobrecarga. ¿Cómo lo hace? Hinchándose la pierna porque la vena exudan líquido, o creando nuevas colaterales que son las varices. Las varices. Entonces, para que se vaya ese flujo de agua por otro lado. Es importante que la población entienda que si tú tienes varices, debe ser evaluado para ver la causa de esas varices. O sea, eso no es normal, doctor. Eso no es de que genética, de que eso porque yo soy muy blanca y me salen y se me ven. Eso no tiene nada que ver. Una cosa. ¿Tiene que ver todo con las varices o ahí podemos incluir las famosas arañitas? Sí, claro. Las varices se pueden clasificar en arañas vasculares, que son la telangiectasia, son venas típicamente que miden menos de 1 milímetro. Las venas reticulares, que son esas venas azules, pero que no se palpan, ¿verdad? Sino que se ven en la piel. Perdón, que para mí serán las varices. Las varices son las que son azulitas. Las varices. No, las varices tienen relieve, ¿no? Las venas reticulares miden entre 2 a 3 milímetros. Y las varices ya son esas venas tortuosas, gorda, palpables, que tienen relieve y que dejan relieve. Parece como si fuera como un queloide. No, se ve como no son uniformes. No son uniformes, son irregulares. Se ve como si fuera una cicatriz azul. Exactamente. Y cuando tú la mides con el ultrasonido, con el Doppler o con la sonografía, entonces son venas que miden más de 4 milímetros. ¿Y las que son como una arañita, qué son entonces? Esas son las arañas vasculares o venas telangiectásicas. ¿Me preocupo por ellas? ¿No me preocupo por ellas? Bueno, siempre y cuando usted haya sido evaluada y orientada por un profesional, no tiene por qué preocuparse. ¿Se cura? Sí, claro. ¿Se cura? ¿No se cura? Se curan, absolutamente se curan, pero es un error de cualquier médico, especialmente médicos estéticos, dermatólogos, etcétera, decirle al paciente, te voy a curar y jamás va a tener varices. Reaparece. ¿Cada cuánto hay que evaluarse, sobre doctor? todo, Zoila, si usted no controla la causa del problema. ¿Y cuál puede ser esa? Bueno, la insuficiencia venosa, el reflujo subyacente. ¿El uso del anticonceptivo puede? Claro que sí. ¿Por qué? Y ahora le paso y le explico. Se han estudiado la relación entre varices o complicaciones de la varices, más bien con el uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. ¿Con terapia de reemplazo también? También. Pero ¿y cómo ustedes se ponen de acuerdo, doctor? ¿Cómo se ponen ustedes de acuerdo con los endocrinólogos y los ginecólogos? Aquí el llamado a los colegas, a los que quiero tanto, de hecho mi esposa es endocrinóloga. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Es simplemente a observar esos factores de riesgo que son notables. Tú llegas a mi consulta y tú caminando, si vas con un vestido, yo puedo ver que tienes varices, ¿verdad? Entonces, si yo soy endocrinólogo o ginecólogo, yo tengo que ver eso antes de indicarte terapia de sustitución hormonal o anticonceptivos orales. Es algo que te llama la lógica. O sea, lo ideal sería que, por ejemplo, uno se haga una evaluación vascular antes de empezar a consumir anticonceptivos. Y, doctor, Espera, necesariamente... Continúe, doctor, con relación a este tema. Les iba a dar una estadística. Mira,
se ha visto que los eventos tromboembólicos venosos, dígase trombosis venosa superficial o la trombosis de las varices, trombosis venosa profunda o incluso el tromboembolismo pulmonar, es diferente, se comporta diferente en pacientes que tienen varices y no usan anticonceptivos y en pacientes que tienen varices y usan anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. ¿Entran las hemorroides ahí, doctor? Pueden entrar ¿Pueden también entrar las hemorroides? También. Las hemorroides son parte de la misma enfermedad por reflujo, solo que no en las piernas, sino entran dentro de un contexto que se llama enfermedad o trastorno venosos pélvicos dentro de la pelvis. Okay. Asimismo, ustedes habrán escuchado quizá, que fulanita tiene varices en la pelvis, por eso le duele tanto la barriga, el abdomen bajo. Sí, es porque también puede haber reflujo o puntos de fuga a nivel del abdomen y de la pelvis. Yo tengo 3 preguntas. No. Claro, es vamos muy a ver. interesante. Aguanta tu 3 preguntas. Dame un segundito, déjame prender Hola. ¡Aló! ¡Hola! Buenas. ¿Lo pagó? Ya. ¡Aló! ¿Le escucho? No. Ok, voy con mi pregunta número 1. No necesariamente, doctor, todas las mujeres que estén en un método anticonceptivo van a padecer de estos trombos. Absolutamente no. Número 2. Si yo soy una mujer que dejé mis anticonceptivos porque quiero quedar embarazada, ¿yo puedo tener un riesgo de trombos cuando esté embarazada? ¿Vinculado a eso? A dejar los anticonceptivos no. No, pero sí con el embarazo sí. Al embarazo sí. ¿Por qué se da, doctor? Bien, muy buena pregunta. Y va en la misma línea. Usted vio que somos mujeres inteligentes. Lo que yo le dije de la vena cava, que te la mencionan tanto. Ustedes me sorprenden y ahí voy a aprovechar para responder tu pregunta, para dar la estadística que quería dar. Mira, se han estudiado la incidencia de eventos tromboembólicos venosos en mujeres con varices y es de 1 a 2 mujeres por cada 10,000 mujeres. Okay, o sea bien, cuando usan anticonceptivos orales la incidencia es de 2 a 7, es decir, casi 3 veces la incidencia o aparición de eventos tromboembólicos venosos en pacientes que usan anticonceptivos y o reemplazo hormonal. En el embarazo la incidencia es de 29 mujeres por cada 10,000 habitantes. Entonces, el quíntuple. El embarazo, yo lo he dividido y se ha dividido en etapas. Increíblemente, la etapa en que más riesgo tiene una mujer de hacer eventos tromboembólicos venosos no es durante el embarazo. Durante el parto. Después del embarazo, a lo que llamamos puerperio. Okay. ¿Y por qué? En los 40 días. Exacto, ahí es donde mayor pico hormonal tiene la mujer. Entonces, todo se relaciona justamente con la secreción de hormonas. Pero durante el embarazo, ¿por qué es tan alta también la incidencia, Zoila? Porque el útero como tal, y usted lo comentaba muy bien, ¿se acuerda? Esa capsulita la voy a dejar para ese momento. El útero como tal provoca una compresión extrínseca de la vena cava, que es el conducto principal, y por lógica, si hay una compresión a nivel de la barriga, aumenta la presión referida a las piernas. Por eso es que hay que ponerse para un lado o para el otro. Por eso es que cuando la mujer está durmiendo, se le recomienda dormir del lado izquierdo. Espérese. Cuando están embarazadas, se recomienda dormir del lado izquierdo. ¿En qué trimestre del embarazo? Sobre todo en el último trimestre. Wow. Y si se acuesta del lado derecho. Bueno, perdón, doctor. Esta pregunta yo la hago porque Ámbar tuvo COVID en el último trimestre del embarazo y recuerdo haber hablado con un cirujano vascular. Sí. Y él me dijo, dile que se acueste del lado izquierdo. Sí, claro. Mira, si la paciente con un embarazo a término o en el tercer trimestre del embarazo se acuesta del lado izquierdo, aleja un poquito la carga del útero sobre la vena cava. Eso es lo primero. Lado izquierdo, sí, mis claro. hijas. Entonces, en nuestra consulta revisamos muchas pacientes referidas por los ginecólogos, los obstetras, con edema del miembro inferior. ¿Cuál tú crees que es la pierna que más se hincha justamente? ¿La izquierda? No, la pierna derecha. ¿La derecha? La pierna derecha, por lo mismo. Entonces, el deber de los médicos vasculares es orientar sobre algo que nosotros le llamamos medidas de higiene venosa en los pacientes que tienen factores de riesgo. Medidas de higiene venosa. Uso de media. Exacto. Uso de media compresiva. Por ejemplo, si tú ves mis piernas, siempre ando con media compresiva. Caminar 30 a 45 minutos
no hay un mejor ejercicio que caminar y es gratis. A cualquier paso. No hay que hacer ningún esfuerzo, nada más caminar. Salir al parque, salir a la manzana donde viva, al residencial. 30 a 45 minutos, si no puedo todos los días, por lo menos 4 veces por semana. Natación a los que saben nadar. Esos son los 2 ejercicios por excelencia. Mira qué interesante. Y otras cosas para nosotros que somos... El tema del sedentarismo laboral, y hablo de sedentarismo laboral porque la gente trabaja Sentada. Bueno, en nuestro caso, en mi caso particular, Muchas horas, yo trabajo ajá. sentada. Claro, debo decirle, y ahí iba, hay profesionales en nuestro medio a los que yo les recomiendo hacer medidas de higiene venosa. Lo voy a enumerar. Bien, nosotros mismos los médicos nos pasamos horas muertas sentadas en un escritorio, 5 o 6 horas, sin movilizarnos. Se puede hacer, pero podemos poner una media de compresión de reposo indicada siempre por un cirujano vascular. Ahora una No, cosa, ajá. perdone que lo interrumpa. No Ay, autocomprado. perdona. No Ahí voy, autoprescrito. doctor. Así porque Amazon hay 2 millones. Sí, es que claro. las medias tienen unas características específicas. claro. ¿Cuáles son las características de las medias? O Eso sea, es- no es que yo llegué y dijo, ay, qué linda, está tan bonita, Sí, me llevo esta. Eso es muy importante que me hagan esa pregunta y me gusta orientar a la población sobre esto. En la compresión hay ciencia. Ok. Bien. Primer ejemplo, un paciente diabético que va a mi consulta, yo no le puedo, ningún médico puede indicarle una media a la ligera, porque si ese paciente diabético tiene enfermedad arterial y yo le pongo una media, por enfermedad arterial me refiero a aquel paciente que le hago un parámetro que se llama ITB y tiene menos de 0.7 y yo le indico una media, yo puedo provocar en ese paciente una trombosis arterial o un daño o una úlcera. Entonces, número 1, siempre que se vaya a usar media debe ser indicada por un profesional calificado O sea, y no la cualificado. compro en Amazon. No la compro en Amazon. Ahora, usted tiene la prescripción ya de Yulisa, por ejemplo. Usted Ya, con sí. la prescripción de la doctora, ya usted fue a una tienda, le midieron las piernas en 3 puntos por lo menos, ya tiene su talla y tiene la clase, si fue clase 1, una compresión menor de 20 milímetros de mercurio, si fue clase 2, una compresión de 20 a 30 o de 23 a 32 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene edema, por ejemplo, edema es que se le hinchen las piernas, esa es la compresión que lleva el paciente. Ahora, si el doctor. paciente tiene una úlcera o un flebolinfedema, que es ya otra complicación, entonces lleva otro tipo de media. ¿Y por qué son tan feas? Mire, por ejemplo, me voy a alejar un poquito. La de usted, pues la de los varones. Mire. La de nosotras no. No, Son hay Déjeme ver, no veo. Lo que doctor. pasa, señora Mire, Luna, mire, es que eso no se ve bonito en sandalia. Por ejemplo, mire, yo tengo mi media, usted ve, combinado con mi vestimenta. Pero ¿y la de nosotras por qué son tan feas? No, quizás doctor, son feas. hay medias bonitas No hay bonita, doctor, no hay bonita. ¿Y funcionan esas medias que tienen zipper? Realmente yo No, zipper. con zipper, porque Son no más son fácil- tan fáciles de poner. Son más fácil de colocar las medias con zipper, pero fíjate que yo creo, particularmente yo, que se pierde el gradual de la compresión desde el pie, que es el punto de mayor compresión de una media, hasta el objetivo indicado por el médico. Una cosa, doctor. Espérese, espera, yo tengo espera, una- espera, espera, doctor. Siempre creímos que se te corta la circulación No, porque no. esa media estrangula arriba. Qué bueno, de nuevo. Por eso el médico calificado te hace un índice tobillo-brazo y sabemos la compresión que tú necesitas. Tobillo-brazo, Un índice está muy tobillo-brazo, para que el público entienda, es tomarle la presión al paciente en ambos brazos y en ambas piernas y ver cómo Ah, para mí no me hicieron eso. es. No, porque la doctora tiene otros mecanismos. No fue ella, fue el cardiólogo que me lo mandó y a mí nunca me tomaron la presión en las Usted ve, piernas. por ejemplo, Hay que tomar la presión de la el pierna. cardiólogo le palpó los pulsos, por lo menos, yo me imagino. Sí. Entonces ya, también, si usted tiene pulsos en las piernas, entonces usted es una paciente que tiene muy buena circulación arterial. Lo que buscamos es evitar que la media que yo la indico para ayudar al paciente se convierta en un tormento o en una complicación. Yo tengo 2 preguntas, doctor. Vamos. Pero Uno, de verdad, mira, muy interesante y complejo. sobre todo lo que usted habla del tema de los anticonceptivos, porque venimos a escuchar sobre el tema de los trombos a propósito del COVID. Yo no recuerdo haber escuchado de ese tema. ¿Sería correcto que los ginecólogos al momento de indicar un anticonceptivo te diga cuáles son los riesgos?
Porque a ti te dicen, tómate tal pastilla y a menos que usted no lea la prosología. Prosología. La Posología. La posología, tú no sabes cuáles son los riesgos. Exactamente. Sería correcto que te digan, mira, si tú te vas a tomar este medicamento, tenemos que empezar a añadir esto y esto. Mira, no necesariamente. Lo que yo sí creo que es correcto, que como médico y como tal, todo médico hace una historia clínica y un examen físico. Y el examen físico se hace desde la cabeza hasta los pies. Okay. Entonces, si en ese examen físico yo evidencio que mi paciente tiene algunos de los siguientes factores de riesgo y yo me estoy poniendo en el lugar del ginecólogo y yo voy a suministrar o a recetar un anticonceptivo, yo debo advertirle de esos efectos secundarios. Algunos factores de riesgo: obesidad mórbida, obesidad central, embarazo, sedentarismo, ¿verdad? Presencia de varices. Ya automáticamente como ginecólogo, como endocrinólogo, yo debo decirle al paciente, mira, aunque es muy baja la incidencia, pueden estar estos eventos adversos, ¿ok? Es el deber, es como que yo te indique una aspirina. Yo debo decirte o determinar si tú eres alérgica a la aspirina antes de indicártela, para no cometer una iatrogenia por omisión. ¿De acuerdo? Sí, entonces, claro. eso es básico, elemental. Y la otra pregunta, ¿Sí? doctor. ¿Cómo funciona la medida de compresión? Sobre todo lo que dice la doctora Luna. Óigame, di que la doctora, Ya la ella señora está Luna. un Ay, lo siento, ya título te di te un puso, mi amor. doctorado. Ya me titulé. Porque la medida de compresión aprieta, pero no se supone que cuando tú te aprietas, tú le haces daño Estrangula. a la circulación. ¿Cuántas horas deben usarse las medias? Y hay un respiro y no se deben usar medias cuando la gente está durmiendo. Le voy a responder fácilmente. No se deben usar cuando la gente está todos durmiendo. Los cirujanos vasculares respondemos a preguntas fácilmente. Las medias de compresión graduada se retiran para bañarse y para dormir. Ahora bien, yo soy un poquito más light en ese sentido. Diga. Señora Luna. Zoila, ¿usted va para la playa? No se ponga la media. Pero venga acá, doctor. Espérese. Pero venga acá. Ay, doctor, pero eso es un espectáculo de diferencia. Pero venga acá. Show de calizo y media de compresión. No, espera, no. Usted No va me traje de baño con usted media va- de compresión, Usted, no va, haga eso. usted va a la disco, va a cenar, no tiene que ir con la media, Y ahí señores. está. Y ¿Entiende? en momento de Entonces, intimidad, varón. Con ay, una por guinea. favor, quítese la con Ey, una guinea. ey, No. ojo. ¿Qué? ¿Que Hay, se la- que no se la quite? hay estudios. Es necesario. Esta le va a gustar a los varones. Espérate, porque- doctor, no lo digas. No, hay estudios. En que el Quincán con media, ¿Lo puedo no. decir? Un consejo a los varones, Ajá. porque esto es para mujeres. Ajá. ¿Puedo decir? Diga. Miren, diga. hay estudios que sugieren que tener relaciones sexuales en el hombre con media de y tiene lógica, con media compresiva, aumenta la potencia sexual. ¡Uepa! Ya tú No, vas a eso no lo oigas tú. No, mi amor. No, tú no. mi amor, Tú no, que tú oigas, tienes no. como 45 No, niños. Tú no. ¿Dónde está la Tú lógica no. de esto? Ahí La sí hay lógica- Eso no es para ti. Eso no Ahí es hay para ti. potencia. La Robada. lógica de esto, y respondo a tu pregunta, es que si tengo compresión graduada voy a tener un mejor retorno venoso. Sí, pero Ay, se le sí, hace daño doctor. al libido de Ay, tu sí, pareja. doctor. Y Ay, usted sí, que es Eso mata terapeuta el sabe gato. los mecanismos de la erección. Eso lo vamos a No, dejar para los urólogos. no, doctor. No. Pero eso No, mata la sí. pasión, No, doctor. No, doctor. Muy buena pregunta. ¿La qué? Varices en el útero. ¿Y cómo se ve Las eso? varices en el útero, que forman parte de la respuesta que le di ahorita de los trastornos venosos pélvicos, Pélvico, ajá. se asocian generalmente a cambios morfológicos. Hay dos entidades en el abdomen, una en el abdomen y otra en la pelvis. Una se llama cascanueces, que es una compresión de la vena renal izquierda, cuando pasa del lado izquierdo del riñón hacia la vena cava inferior. Pasa entre dos arterias, la aorta abdominal y un tubito que irriga los Diablo, pero tú una intestinos. clase de anatomía Que full. irriga los intestinos, Pero que pericia de se patilla llama se fue. arteria mesentérica superior. Entonces, ¿Eh? cuando la vena va por este ángulo, que en estas pacientes es estrecho, menos de 90 grados, entonces se comprime. Lo mismo, donde hay compresión, hay que hipertensión venosa por debajo del nivel. Y en la pelvis, entonces, hay compresión de la vena ilíaca izquierda cuando pasa detrás de una Le arteria. compro todo lo que usted está diciendo. Señor Jesús. Perdón. Le Está mal compro asesorado tú. absolutamente todo lo que usted está Ajá. diciendo. Excepto
Los varones, el cuero comediano. No, doctor, no. ¿Tú te imaginas ese cuerpo ñoño? Y comedia. Y comedia de compresión, Y mi amor. fíjate que si no hubiesen entrado estos colegas, yo me hubiese sentido aquí ¿A qué? como Santa María. Entre todas las mujeres. Bendito Gracias, doctor. entre todas las mujeres. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Dónde lo contactan, por favor? Muy bien. Yo me encuentro en Santiago Los Caballeros, en la clínica Coromina, en la suite 614 de la Plaza Coromina. Nos pueden ¿Y ubicar. usted vive allá, en Santiago? Yo vivo en ¿Y Santiago. por qué vino con la mano vacía? El polvo de Sahara no me permitió pararme en el Ya volvemos. camino. Gracias.